Conocido, ¿sí o no? Todos lo conocemos. Mi pregunta es, ¿lo hemos puesto en práctica? ¿Lo hemos vivido? ¿Se ha hecho carne en nosotros? Esta palabra es para los padres, pero al transcurrir con el tiempo, los niños tienen también que ponerla en práctica. Amén. Siempre les digo Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y corta, separa el espíritu y el alma. Otra vez les digo, avivan el espíritu. La palabra te hablar al espíritu, no al alma. Aviva el espíritu, que tu espíritu esté aquí, para que la palabra penetre, para que la palabra sea entendida. Amén. ¿Qué significa instrucciones? Instruir. ¿Qué significa esta palabra de tener que instruir uno? Que tiene que enseñar. El significado con el verbo yara significa enseñar, dirigir, señalar, lanzar, apuntar, disparar. Pero también tiene un contexto en la raíz de la Torá, que significa, a menudo se traduce como ley, pero literalmente significa instrucción o enseñanza de la palabra. También está un verbo llamado morek, que significa maestro. También deriva del yará, ya que un maestro es alguien que apunta o lanza directriz con el verbo chaná. Significado entrenar, adiestrar. Del contexto, este verbo es usado en el contexto de impartir sabiduría y habilidad práctica, y no solo la transferencia de información. Y hay otros verbos también que significan el verbo lejadriz, que significa guiar o instruir, y el verbo lejoró, que significa enseñar o instruir. Y nosotros pasamos muchas veces o sea, no investigamos bien, pero mire todos los verbos que salen de esa palabra y todo lo que significa. O sea, la pregunta es, ¿cómo estamos guiando a nuestros hijos? Vemos que el libro de Proverbios no es un manual de profecías ni de promesas. El libro de Proverbios, en Proverbios 1 dice que como los proverbios de Salomón, no se presenta como un libro de promesas, ni tampoco una epístola, ni un libro que se presenta. El libro de Proverbios son dichos muy sabios. ¿Son dichos para qué? Para guiar nuestras vidas. Son dichos sabios, ¿sí? Dice, instruye al niño en su camino, aun cuando llegara viejo no se apartará de él. No es una promesa, es solamente que le está diciendo cómo tenemos que guiar nosotros a nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿cómo los hemos guiado? ¿Cómo los estamos instruyendo? ¿A dónde los estamos direccionando? ¿Para dónde queremos que ellos se guíen? Porque muchas veces vemos que el hijo va caminando un poquitico como así tambaleándose y no le decimos nada. Y el Señor quiere que nosotros los guiemos, que los instruyamos, que los direccionemos, que les enseñemos, ¿sí? Que los apuntemos a donde queremos que ellos lleguen. Amén. Este mes es un mes peligroso para los niños, todos lo sabemos. Espiritualmente es un mes muy peligroso. Si no lo instruimos, ¿qué pasa? Si no los educamos, si no los enseñamos, ¿qué pasa? El mundo sí los va a educar, el mundo sí los va a direccionar, pero el mundo sí los va a apartar del camino de donde tienen que guiar. Porque si nosotros como padres no tomamos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, ¿quién nos los va a educar y qué van a aprender? Nosotros los mandamos a un colegio, a una universidad, claro, les enseñan, ¿qué les enseñan? Sumar, restar, biología, ciencias, matemáticas, pero ellos no les van a enseñar modales, no les van a enseñar instrucciones para su diario vivir. Les van a enseñar cosas para un futuro, aprender, no más conocimiento y de pronto tener una carrera para su sustento más adelante. Pero la guianza de nosotros es más profunda. La guianza de un hijo que nosotros tenemos que darle es más profunda. ¿Por qué? Porque ahí está la vida de ellos. Está la vida de ellos. ¿Hacia dónde los estamos impulsando? ¿Hacia dónde los queremos llegar? ¿Hacia dónde los queremos direccionar? Sabemos que este mes es un mes peligroso.
Es más peligroso. Si ustedes miran las estadísticas que muchas veces en noticias sale, ¿cuántos niños se pierden en este tiempo? ¿Cuántos jóvenes? ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes, niños? No más 2 días en Medellín está haciendo un congreso de brujería. ¿Por qué en esta época? ¿Por qué en este mes? Eso no es ninguna casualidad. El enemigo trama las cosas y nosotros como iglesia tenemos que estar despiertos, apercibidos, ser entendidos en los tiempos. Porque si no estamos entendidos en los tiempos, nuestros niños van a ser direccionados y se van a desviar del camino. Amén. ¿Y cuál es el camino? El camino del Señor. El camino del Señor. Nosotros en el libro de Proverbios, es un libro de enseñanzas y de sabiduría. Amén. Pero el Señor nos dejó muchas instrucciones. Vemos en la epístola a carta de nuestro amado Timoteo, el apóstol Pablo le dice en el 3:16, nos dice también que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura, toda esta palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vemos nosotros que esta palabra es útil ¿para qué? Para enseñar a nuestros hijos, para corregirlos, para guiarlos. O sea, la iglesia tiene que tomar esta palabra, enseñársela a sus hijos, porque es un mandamiento. Ahorita vamos a ver que es un mandamiento. El Señor quiere que nosotros instruyamos a nuestros hijos, nuestros nietos, que corrijamos a nuestros hijos, que los direccionemos, que los catapultemos a un futuro allá donde está el Señor. Amén. Pero también ahí mismo en el 15:17, el 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Perdón, y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo, y que desde la niñez has, ¿qué? Sabido de las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación en la fe. El apóstol Pablo sabía que el hijo espiritual de él había sido instruido desde muy niño. En un pasaje bíblico dice que la mamá y la abuelita lo instruyeron a él. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra desde pequeños, desde niños. Porque si tú no lo instruyes en la palabra, el mundo lo instruirá para otras cosas, para cosas malas. Estamos viviendo un tiempo peligroso, y si no estamos apercibidos de lo que estamos viviendo, de lo que se mueve en las esferas, en el aire, en el ámbito espiritual, los hijos se pueden perder. Se pueden perder. ¿Por qué? Les voy a mostrar 2 caminos que hay. La palabra lo dice, y en Proverbios está. Y es que la palabra de Dios es útil para tantas cosas. Proverbios 3. ¿Quieren saber cuál es el mandamiento? Ahorita les leo el mandamiento que el Señor nos dio. De Proverbios 3:12 dice la palabra de Dios. Los que tienen ahí apuntes pueden ir apuntando y estudian en su casita. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Muchas veces recibimos correcciones del Padre, ¿sí o no? Porque Él nos ama. Y si nosotros vemos que nuestros hijos están caminando mal o van por un camino que no es el correcto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Corregirlos. Porque dice la palabra que si yo amo a mi hijo, así como mi padre me ama a mí, yo tengo que corregirlo, yo tengo que instruir, yo tengo que llamarlo a cuentas y decirle, hijo, va mal. Ese no es el camino. Hay que instruirlos, porque la palabra es para eso, para instruir. Proverbios 13:24, ahí cerquita también dice la palabra de Dios.
Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. En el Proverbio 24, 15, 17, vamos a leer un poco de Proverbios y ya miramos cuál es el camino que el Señor quiere que cojamos. Amén. Nos muestra dos caminos. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madrecita. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. Vamos a ver dos caminos. Yo les dije que hay una, acá en la palabra hay un mandamiento. Está en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, leemos del 2 al 9, dice la sagrada palabra del Señor. Dice la palabra, en esta Biblia tiene como título el mandamiento supremo. El mandamiento supremo dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Dice el Señor, y estas palabras, estos estatutos, mandamientos que yo te mando hoy, te lo dirás a tus hijos, y él también al igual a los hijos de ellos. Amén. Dice la palabra es que este es el gran mandamiento que Dios les da a su pueblo. ¿Instruir a quiénes? A los hijos. ¿De quién es la responsabilidad de instruir a los hijos, de enseñarlos, de educarlos? De los padres. ¿No es del profesor? No es ni el maestro de escuela dominical, es de los padres. Como yo educo a mis hijos, así mismo me van a mostrar fuera. Porque la gente dice: vea, si se portan hacia afuera, ¿cómo será en la casa? No los educan, no los amonestan. Entonces la responsabilidad de nosotros es estorbarlos para que sean alguien en la vida. Pero no, el doctorado sirve, claro, la ingeniería sirve, pero lo que más sirve es que sean un buen hijo de Dios. Amén. Es lo que más importa. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Esa identidad tenemos que transmitírsela a los hijos para que sean alguien en la vida. Amén. Vamos a mostrarles dos caminos que la palabra de Dios me muestra en Proverbios. Son poderosos, porque les vamos a comparar con una palabra que está en Mateo también. Dice en Proverbios 13:24. Vamos a leeros por encimita, no vamos a profundizar mucho, sino solamente para que nos guíen y mirar cuáles son los dos caminos que muestra acá la palabra. Proverbios 13:24 es la sagrada palabra del Señor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Hay que corregirlo, la importancia de corregirlo. Proverbio 2:20. Este es el primer camino que vamos a buscar. El 2:20 dice: la sabiduría clama en las calles. Es el 20, dice acá: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Vemos un camino de los ¿qué? Buenos y justos. Ese es un camino, el camino de los buenos y de los justos. Ahí me manda a Proverbios 4:11. Tengan presente, camino de los buenos y camino de los justos. El 4:11 dice la palabra de Dios: por el camino de la sabiduría que te ha encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. ¿El camino de la qué? Sabiduría. Sabiduría. ¿Quién escribió los proverbios?
Un hombre ¿qué? Sabio. Son sabiduría. Amén. Nos dice Proverbios 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. Ese es el camino de los sabios, el buen camino. Pero si yo me devuelvo al otro camino, ya hemos visto el camino de la sabiduría, el camino de los buenos y el camino el camino bueno, en una sola palabra. Pero el otro camino es el camino de los malos, que está en el 4:14. ¿Y por qué estamos hablando de los caminos? Porque es que la palabra dice que hay que instruirlo en el camino. Dice la palabra de Dios: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los ¿qué? De los malos. De los malos. ¿Por qué camino estamos guiando a nuestros hijos? Vamos a mirar Proverbios 12:15. Dice la palabra del Señor: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿El camino del qué? Necio. El camino del necio. Y en Proverbios 16:29 dice la palabra del Señor: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno, o sea, un camino malo. Vimos dos caminos, ¿sí o no? Un camino bueno, un camino vano, un camino donde hay sabiduría y un camino donde hay necedad. Pero si yo me voy más adelante, pues para no demorarnos tanto, vamos a Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, perdón, miro bien acá. Mateo 7, 13, 14 dice su palabra: entra por la puerta estrecha, y porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos caminos. Un camino, el primero, ¿qué camino es? Espacioso el camino que lleva a la perdición, y el otro es un camino angosto. ¿Por cuál camino estamos llevando a nuestros hijos? ¿Por qué camino lo estamos llevando? Porque es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos desde pequeños. ¿Para qué? Para que lleguen a un fin, para que cuando lleguen más adelante tengan uso de razón, ya sepan qué camino coger. El camino angosto, porque esa es la palabra que ancha, y el camino, ancha la puerta y amplio el camino, y son muchos los que se pierden por ahí. Muchos, no son pocos, y pocos son los que hallan el camino del bien. Entonces tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que direccionarlos por el camino bueno, por el camino de la salvación. En Timoteo estaba diciendo, le está diciendo el apóstol Pablo, el camino de la fe para la salvación. Porque en nosotros está por dónde los vamos a llevar. Yo he visto que niños de 2, 3 años con un celular, yo siempre he dicho, un celular es para un niño por ahí de 15 años en adelante, y que lo sepa manejar. Porque menos de 15 años no saben en qué se están metiendo, con quién están chateando, qué videos están viendo. Hay jueguitos, hay juegos que parecen buenos, pero esos juegos son perversos, son malos. Le meten tanta vaina. Hay películas, ¿no han visto películas que ve uno de los pedacitos por ahí de Disney, no sé qué, una cosa y otro, y a dónde lo están llevando? Malos, mala. Y de pronto los padres, por que los niños se entretengan, los colocan ahí el celular. Entreténgalo el celular, entreténgalo el televisor, entreténgalo a los amigos. Pero la responsabilidad ¿de quién es? De los padres. Es de los padres. No es ni del celular, no es ni del televisor. Vamos a tener cuidado, porque en Deuteronomio 18, voy a leer en 2 versiones para poderla comprender mejor. 18 del 10 al 12 dice la sagrada palabra del Señor:
No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorería, ni sortilejo, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y en la traducción del lenguaje actual dice: cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en hornos de sus dioses, practica la brujería y la hechicería y creen que pueden adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejos. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarlos de esa tierra. Amén. ¿Habla de qué? De brujería, de hechicería, toda esta vaina. ¿Qué fiesta celebra el mundo el 31? En parte dicen Halloween, en parte dicen el Día de las Brujas. Brujería. Lo que están haciendo en Medellín ayer y hoy era brujería. Se meten por los ojos, por los sigilosos, dicen que es pura arte, no sé qué le llaman a eso, pero es brujería. Hay un presidente, Nayib Bukele, el hombre dijo que en su país no deja practicar ni celebrar esa fiesta. Tremendo, ¿sí o no? Tremendo. Así fueran los padres con los hijos, no practiquen, no participen en eso. No se disfracen. Tiene que ir usted a las profundidades de lo que significa esas fiestas paganas. Porque dice la palabra de Dios que no tenemos que pasar a nuestros hijos. ¿Por qué? Por el fuego. Cada vez que participamos de eso, lo hacemos participar de eso, estamos pasando a nuestros hijos. ¿Por qué? Por fuego. Entonces estamos haciendo quemar. Y dice que estos pueblos quemaban a sus hijos a sus ídolos, a sus dioses. Cada vez que participan de eso, estamos ¿qué? Quemando, pasando por fuego a los hijos. Si hemos participado de eso o hemos permitido que nuestros hijos participen de eso, ya es hora de detener eso. Ya es hora de cambiar. Ya es hora de instruir en el camino del Padre. Ya es hora de que tomemos conciencia de que qué está significando esto y para dónde nos lleva. Amén. El Salmo 127, 3, 4 también nos habla el Señor algo poderoso. Dice la Sagrada Palabra: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. ¿Herencia de quién son los hijos? De Jehová. Los hijos son prestados, son de Él. Él no los presta. Nosotros solamente somos administradores de todo lo que Él nos da. Administradores, no dueños. Dice el Señor: mía es la tierra y su plenitud. De Él es la tierra, de lo que vemos y lo que no vemos. Es de Él, no es de nosotros. Él solamente nos da cosas materiales para ministrar, o nos da a nuestros hijos ¿para qué? Para ministrarlos, para guiarlos. Pero algún día que estemos en presencia de Él, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle cuentas a Él. Él es el dueño. De Él son los hijos. Tendremos que darle cuentas a Él. ¿Qué hicimos con esa bendición que Él nos dio? Amén. ¿Y cómo nos iremos a presentar? No podemos decir no sabíamos, porque hemos sabido. Se nos ha dicho, se nos ha hablado. Entonces, ¿cómo estamos instruyendo a los niños? ¿Para dónde queremos que ellos lleguen en un futuro? Y los niños también que están acá, que ya tienen uso de razón, ya saben. No participar de esas fiestas paganas. No pasar por fuego. En fuego está su vida. ¿Y qué es su vida? Su alma es la que está en juego. Está en juego. Eso no es cualquier cosa. Cuando está en juego el alma de uno, y si no la cuidamos, no la salvamos, perdimos todo el tiempo aquí en la tierra. Amén.
Mateo 19:14 dice la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo: deja a los niños venir a mí y no se los impida, porque los tales es el reino de los cielos. Hay padres que estorban a sus hijos que vayan a buscar al del Señor. Los mismos padres. ¿Por qué? Vea, acá esta noche hay hartos niños, gracias a Dios, gloria a Él, que los trajo hartos niños hoy. Pero muchas veces los niños quieren ir a buscar del Señor y no los llevan. No los llevan, no les enseñan, no los educan en la palabra del Señor, no los instruyen como dice la palabra. Y no se dan de cuenta que cuando se les salgan de las manos un hijo, ya es muy tarde. Cuando estén en las pandillas, cuando estén en drogadicción, cuando esté el alcoholismo, cuando estén en borracheras, cuando tengan que sacarlo de una tienda, es cuando se dan de cuenta: ¿y por qué no lo instruí? ¿Y por qué no lo estorbé? ¿Y por qué no lo llamé a cuentas? Pero ya es tarde, porque el mundo se lo dedicó y se lo llevó el camino del mal. Amén. Entonces esta noche la pregunta es: ¿cómo estoy instruyendo yo a mi hijo? ¿Si lo estoy instruyendo bien en el camino del bien o lo estoy instruyendo por otro camino? Porque si yo no lo instruyo, no lo educo, si vimos toda la connotación que tiene, ¿cuántos verbos hay para esa palabra instruir? Cantidad de verbos en el hebreo, que es el original. Cantidad de verbos y significan de todo: enseñar, instruir, direccionar. ¿Hacia dónde los estamos direccionando? Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Dios te bendiga.